Saludos cordiales a todos. Bienvenidos todos los corazones a oír la palabra de Dios. De gracias al Señor por esta honra de estar por delante de un pueblo. Y bueno, mi corazón y todo mi ser a disposición para que Dios hable a aquella tierra que en esta hora bendigo, que son cada uno de los que van a oír el mensaje. Así que voy a citar la palabra que está en Primera de Timoteo, capítulo 4, versos 1, 2, 3, 4 y 5. Primera de Timoteo, capítulo 4, versos del 1 al 5. Bendecimos la tierra, bendecimos los corazones que van a oír esta palabra, y voy a dar lectura en el nombre de Jesús. Dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo la mente, teniendo cauterizada la conciencia, eso es, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para acción de gracias. Participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si no se toma con acción de gracia, porque por la palabra de Dios y por la acción, por la oración es santificada. Bien, el Señor me dio esta palabra para continuar, por así decir, o una segunda parte acerca de la apostasía. Al parecer es un tema muy importante, como muchos temas que están en la Biblia, pero a nosotros nos convoca porque me imagino que lo que estamos oyendo, estamos esperando la venida del Señor, que se ha venido anunciando mucho, pero no es para asustarse, sino que para estar eh, muy consciente, mira la palabra que voy a usar, muy consciente, muy atentos, muy apercibidos de lo que está ocurriendo, porque en ese momento nosotros tenemos que estar muy firmes. ¿Y qué es lo que tiene que estar muy firme en nuestra vida? Nuestra conciencia, porque aquí nos está dando una advertencia la palabra, que voy a leer de nuevo, pero el Espíritu dice claramente, o sea, aquí no hay dobleces, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Eso es lo que se va a oír en los postreros tiempos. Esto es lo que está escrito en la Biblia. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, y me llama la atención esta palabra cauterizada. Todos sabemos lo que es la conciencia, la que todos tenemos conciencia, y espero que la tengamos activa, atenta, apercibida, sensible. Yo guardé aquí una entrenada, guarde todas esas palabras que así debiera estar nuestra conciencia, atenta, ordenada, entrenada, tranquila, apercibida, porque aquí se usa una palabra que a mí me llama la atención. Me imagino a los que están en la salud, me imagino que más de alguno hay aquí que está en la salud, y doy un saludo a los que trabajan ahí en ese medio tan importante que es la salud, en donde se utiliza esta palabra cauterizar. Cauterizar literalmente en el fondo es esquemar. Voy a hablar algo literal, yo no soy médico, pero es quemar un tejido o parte de un tejido, ¿cierto? Para cicatrizar alguna herida. Entonces ahí se usa la palabra cauterizar, que es como sellar, es como unir, pero se usa fuego o algo de alta temperatura para sellar, ¿cierto? Y ahí se usa la palabra cauterizar, que es como sellar una herida.
Pero aquí se está usando la palabra de Dios. Entonces, ¿dónde se está usando esta palabra? Que en los postreros tiempos van a venir espíritu. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, y apostatar es participar de ellos. Y apostasía es algo que está ocurriendo o va a ocurrir. Hago esa distinción entre apostatar y apostasía. Entonces, en los postreros tiempos van a venir espíritus, más de uno, engañadores, y por eso nosotros tenemos que estar muy apercibidos. Por eso que el rol importante es saber dónde estamos nosotros, dónde estamos, no voy a decir parados, porque es más que eso, dónde está nuestro corazón. Entonces, nos están dando una advertencia maravillosa a estar firme, ¿cierto? Esa es la palabra, estar firme. Gracias, Señor, porque van a venir doctrinas, más de una, y espíritus, más de uno, de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, es decir, aquí viene el rol de la palabra cauterizar. Entonces, van a venir espíritus de demonios, ¿sí? ¿Sí? Más de uno, y doctrinas, más de una. Usted tiene una sola doctrina, la que usted sigue, que es la de Cristo, ¿ya? Pero van a venir más de una doctrina, pero ellos van a tener la mente cauterizada, es decir, van a tener sellado, van a tener una mente cerrada, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa cuando uno cauteriza? Y aquí hubiera tenido a un doctor para preguntarle, pero lo vamos a tratar de explicar. Cuando se cauteriza una herida, si bien es cierto, uno puede solucionar algún problema, pero ocurre un segundo, que esa herida cauterizada, ese tejido cauterizado, pierde sensibilidad. Eso es lo que ocurre cuando uno cauteriza algo. Si bien es cierto, por un lado soluciona un problema, pero se expone a otro. Es decir, literalmente es sellar una herida con fuego, y técnicamente voy a decir, en segunda instancia se pierde la sensibilidad. Es decir, es algo que yo después no voy a sentir dolor, gracias Señor. No voy a volver a sentir el dolor. Es decir, si esa herida es afectada por algo, yo pierdo la sensibilidad, por lo tanto no voy a sentir dolor. ¿Qué significa esto? Es la espiritualidad, de que van a venir algunos que tienen la mente cauterizada, que ya no sienten nada, que no saben distinguir, eso es, bendito sea el Señor, entre lo bueno y lo malo. Eso va a venir en la apostasía, en que van a haber doctrinas, personas, mentes que van a querer hacer, perdón, ¿qué van a hacer? Van a prohibir casarse. Eso va a ser lo primero, ¿ya? Y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Usted conoció la verdad? Yo hago una pregunta aquí generalizada, como para entrar en materia. ¿Usted conoció la verdad? ¿La conoció? ¿Usted aceptó al Señor? ¿Aceptado al Señor? Sí, ¿cierto? Bueno, y conoceréis la verdad, dice la palabra. ¿Y qué hace la palabra? Y la verdad os hará libres. Por lo tanto, usted es libre. Bendito sea el Señor por aquello, porque esto nos va a ser para todos. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces, ¿se acuerdan de que hace unos meses atrás, el Señor le dijo a Pedro, no llames inmundo a lo que yo he limpiado? Entonces, yo bendigo al Señor por esta palabra, porque de alguna manera nos introduce en algo muy importante, que antes que venga la venida de Cristo, y esto lo voy a tomar como segunda etapa de lo que se predicó la semana anterior, en donde se trajo no para hablar mal de Salomón, sino que para entrar en materia de lo que es la apostasía. Yo creo haber hablado de tres cosas de las cuales Salomón pasó por alto, y me salté una cuarta, que su padre, voy a leerlo muy rápidamente, en el mandato, que se saltó un mandato. Yo
hago la diferencia entre un mandato y un favor, o un consejo. Un mandato es un mandato, es una orden, en donde David, ¿cierto?, llama a Salomón porque lo iba a suceder, iba a ser después de él, y le dice en Primera de Reyes, capítulo 2, verso 2, yo sigo el camino entre todos en la tierra, esfuérzate, según una de las claves para seguir en los caminos del Señor hay que esforzarse, ¿ya? Y ser valiente. Y ese hombre le dice, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando. Se da cuenta que aquí dice observando. ¿Cuál fue la palabra que yo usé? Apercibido. Uno tiene que estar apercibido, no durmiendo, apercibido, estar atento. Y la mente, y su mente y mi mente deben estar atentas, ¿ya? Y la mente hay que entrenarla. Para los que estudian la mente hay que entrenarla. Y hay que crear una nueva conciencia o una buena conciencia, porque esa es la base de los pensamientos o de las decisiones, porque conforme a lo que uno piensa también mucho actúa. Hay un gran porcentaje de lo que uno piensa, uno actúa. Entonces hay que entrenar la mente con una renovación, y bendito sea el Señor. Entonces yo sigo el camino de todo en la tierra, estoy leyendo Primera de Reyes capítulo 2, reforzando para tomar, ¿cierto?, lo que nos va a hablar el Señor. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos. Nosotros no nos debemos salir de los caminos del Señor, y observando sus estatutos y mandamientos. Ya hay que observarlo, hay que leer, hay que tomar, hay que darse el tiempo de indagar, de leer, que Dios me hable, porque el Espíritu, usted lee, pero el Espíritu Santo de Dios que está ahí, lo conecta con él y le revela lo profundo que hay en la palabra de Dios. Y eso se llama entrar a gozarse con el Señor. Yo no sé si hay alguno de los que está aquí que se ha gozado leyendo la palabra de Dios y se ha conectado con el Espíritu Santo, el cual Él nos revela lo profundo, y bendito sea. No dejarle esta tarea al pastor para que me hable el domingo, esta tarea de cada uno. No podemos nosotros simplemente solo el domingo abrir la boca para que Dios la llene y disponer solo que es responsabilidad del pastor. No es responsabilidad mía. Yo tengo mi responsabilidad de cuidarme, ¿cierto? Y es también responsabilidad suya orar por él que está por delante, ¿cierto? Porque este camino no es fácil, pero nos lleva a la salvación. Entonces, observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de manera que está escrito la ley de Moisés, para que prosperes. Bendito sea el Señor. Aquí le está dando un mandato, porque tenía que prosperar Salomón, pero tenía que seguir la ley de Dios en todo lo que hagas y en todo aquello que emprenda. Entonces, yo quiero decir solo un punto, que en la vez anterior, en la prédica anterior, yo hablé de tres cosas: que Salomón se saltó por alto el mandato de su padre, y me faltó decir que se pasó por alto lo más delicado, que era la ley de Moisés. Eso no lo nombré, lo digo hoy día. Segunda, así que fueron cuatro cosas. Tercera cosa, en Gabaón, ¿cierto?, donde él sacrificaba holocaustos, donde David, su padre, también dijo que en el Salmo 51, verso 17, y lo digo porque lo tengo guardado: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Eso fue lo que dedujo David después de haber cometido ese error, que todos lo sabemos. Entonces, en el verso 16 dice, estoy leyendo el Salmo 51 que nos deja David. En el Salmo 51, 16 dice, porque no quieres, escuche bien, no quieres sacrificio, que yo los daría, dice David. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, hermanos queridos. Estamos hablando de lo que era la ley y lo que es la gracia. Entonces, aquí David nos está entregando algo, porque Gabaón quemaba sacrificios en Gabaón, en un lugar alto, ¿cierto? Pero no le bastó, hermanos queridos. La advertencia de su padre, quebrantar la ley de Moisés,
cuando en Gabaón Dios se le aparece, ¿cierto? Y le dice, pídeme lo que quiere, él sacrificaba no un holocausto, muchos. Y en el capítulo 9 de Primera de Reyes, donde después que él termina la obra, estoy repasando, la obra, ¿cierto?, de la casa de Jehová, y terminó la casa de real, y cuanto más quiso hacer, también Dios le vuelve a advertir. Entonces, concluimos la semana pasada que a Salomón no le bastó con la sabiduría, y el mismo Salomón nos deja escrito que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Pero a veces nosotros podemos enseñarle a otro y descuidar nosotros mismos, porque si Salomón me dice a mí que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, a él le faltó temor cuando, lamentablemente digo esto, porque él llegó a apostatar de su fe, ¿cierto? Estoy repasando solamente. En Primera de Reyes creo que es capítulo 11, para corregir ahí que fueron 700 las mujeres, ¿cierto?, que hicieron inclinar el corazón a Salomón, y a estas pues se juntó Salomón con amor. Estoy leyendo capítulo 11, algunos versículos solo para entrar en materia. Pero ¿habrán sido la cantidad de mujeres? ¿Habrán sido las 700? Él descuidó, hermanos queridos, y aquí Dios te habla en esta mañana. Si alguien como Salomón, que lo tuvo todo, porque yo creo que él no se privó de nada, sino lea cómo fue la casa real que él se fabricó, y mucho más, dice que, y todas las cosas que él quiso, tuvo. Podemos decir que lo tuvo todo. Yo no soy capaz de decir delante del Señor y delante de este pueblo y delante de quien oiga este mensaje, que todos queremos tener, todos quisiéramos hacer, pero aquí estamos frente a un hombre que lo tuvo todo. Entonces, ¿de qué nos sirve en la vida tenerlo todo y perderlo mucho? Que es lo que haber conocido al Rey de Gloria. Entonces, yo quiero decir que pongamos las cosas en los ojos, en las cosas, pongamos nuestros ojos en las cosas de arriba donde conviene, donde ahí sí que conviene invertir. Invierta tiempo en pasar tiempo con él. Hay muchos que le han pedido, yo lo dije más de una vez, un tercer trabajo al Señor para poder prosperar. Aquí Salomón tuvo el ejemplo. No te apartes de los mandatos de la ley para que prosperes en todo y en todo lo que emprendas te vaya bien. Entonces, la verdad es que lo que nosotros debemos hacer es invertir tiempo con el Señor, porque ese es tiempo de calidad, porque Dios nos va a instruir y no nos vamos a perder. Entonces, yo pongo el ejemplo de Salomón, ¿cierto? Para hablar, porque él apostató de la fe. Él, apostatar, yo dije que es participar, pero la apostasía es algo de la cual yo me caigo. O sea, apostatar es abandonar mi creencia o los estatutos de los cuales a mí se me ha enseñado. Y eso va a ocurrir en los postreros tiempos, ¿cierto? Antes de la venida del Señor. Entonces, el Señor nos está repasando con esta palabra porque van a venir espíritus engañadores. Y ahí es donde nosotros debemos estar firmes, hermanos queridos. ¿Usted está firme? Yo le hago la pregunta, pero no me diga que sí, porque donde tiene que estar firme usted en su conciencia. Ahora, ¿cómo mejorar nuestra conciencia? Yo le quiero decir que usted no pierde el tiempo en esta hora estando frente a la pantalla escuchando la palabra de Dios, porque esta misma palabra de Dios que redarguye, que convence, que discierne, que la palabra de Dios tiene esa autoridad de discernir entre lo bueno y lo malo, cosas que los que tienen cauterizada la conciencia no van a poder discernir entre lo bueno y lo malo, porque cuando yo hablo la palabra cauterizada es porque está quemada, está sellada y pierde sensibilidad. Eso es lo que ocurre cuando yo cauterizo, ¿cierto?, un tejido o una herida. Muestro mis manos como para tratar de ilustrar, en que después se pierde aquella sensibilidad. Es decir, yo ya no me doy cuenta
y es lo que va a ocurrir en los postreros tiempos. ¿No es lo que está ocurriendo, hermanos queridos? Que las personas no se dan cuenta entre lo bueno y lo malo, porque ya cambió, porque al parecer era eso algo futuro, y eso ya cambió. Hoy día a lo malo le llaman bueno, y estamos prácticamente entrando en algo donde, perdón, en algo donde nosotros debemos estar firmes. Ahora, yo no le voy a endosar la responsabilidad a usted. Mire qué profundo es esto. Ni yo ni el Señor nos va a endosar la responsabilidad de que usted esté firme, porque usted no va a estar nunca firme. Porque si no fuera por el Espíritu, usted no estaría conectado en esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Si no fuera por la gracia, ninguno de nosotros estaría interesado en los caminos del Señor. Andaríamos satisfaciendo los deseos de la carne, pasándolo bien. ¿Ah? Y no digo que aquí se pasa mal. Estaríamos alimentando algo que no produce absolutamente nada. Sin embargo, el estar en los negocios del Señor es donde nos conviene estar, porque la palabra de Dios convence, nos convence. ¿Qué significa esto? Él va creando una nueva conciencia, y bendito es el Señor. Por eso dice que las cosas viejas pasaron. Y aquí son todas hechas nuevas. Yo bendigo su vida y bendigo también la vida de los que están oyendo o van a oír, en el nombre de Jesús, porque va ocurriendo algo que usted no se da cuenta, que es silencioso, que es un trabajo redentor. Bendito es el Señor. Maravilloso que Dios va haciendo en silencio en el corazón del hombre. ¿Y qué es lo que va haciendo? Dios va formando, va posicionando, mire lo que dice, va llenando el Espíritu Santo su corazón para que nosotros creamos y estemos firmes. Entonces va entrenando Dios. Él es el entrenador, Él es el que nos convence y nos levanta y nos dice, vamos a oír la palabra de Dios porque nos conviene, porque los días no son buenos y hay que aprovechar el tiempo. ¿Qué mejor tiempo aprovechado que estar oyendo la palabra de Dios, ser oidores hoy día? Ahora, quiero compartir algo maravilloso con ustedes, que está en Romanos, capítulo 2. Me gustaría que lo buscara. Me tomo un segundo para beber un poquito de agüita. Romanos, capítulo 2. En el verso 12 hay algo muy importante. 13. Vamos a leer hasta el verso 16. Nos vamos a detener aquí unos minutos. Vamos a estacionar donde nos conviene. En Romanos, capítulo 2, verso 12, voy a leer. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que están bajo la ley han pecado, porque por la ley serán juzgados. Escuche bien. Mire, va a venir el justo juicio de Dios. ¿Va a venir? Va a venir. Eso sí que no tarda. El justo juicio de Dios, pero los que están bajo la ley serán juzgados. ¿Usted está bajo la ley o está bajo la gracia? Le hago la pregunta porque hay que saber dónde. ¿Se da cuenta por qué es importante conocer la palabra de Dios? Usted está bajo la gracia. Y le confirmo a algunos que dudaron. Usted está bajo la gracia. Por lo tanto, el justo juicio de Dios será por los que están bajo la ley. ¿Y sabe por qué es tan importante esta palabra? Porque usted está bajo el favor de Dios. ¿Y qué hizo usted para obtener eso? Nada. Es un regalo inmerecido. Sigo leyendo, verso 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, mire, sino los hacedores de la ley serán justificados. O sea, bendito es el Señor. Por cuanto los gentiles que no tienen ley, me detengo aquí para que usted lo escuche por la palabra y no por el consejo. Usted no está bajo la ley, no tiene que cumplirla, lo acaba de oír, usted está bajo la gracia, lo vuelvo a leer, porque cuando los gentiles que no tienen, es que ya no puede estar más obvio esto, que no tienen ley, hacen, escuche bien esto, por naturaleza lo que es de la ley. Estos
los que acabas de nombrar, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Sabes lo que quiero decir? O lo que quiere decir la palabra. Que lo que ha hecho Dios en su vida y en mi vida, ahora nosotros por naturaleza creemos, porque ahora tenemos el Espíritu, al cual yo bendigo en esta hora. Nosotros por naturaleza hoy día no pecamos. Tenemos esa sensibilidad. Sabemos lo que conviene y no conviene. Perdón, hoy día nosotros no tenemos cauterizada la conciencia. Sabemos lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios. Con la diferencia que Dios no lo obliga a usted. ¿Se da cuenta que es un regalo maravilloso? ¿Se da cuenta que andar en el Espíritu es lo más lindo que puede existir? A lo mejor alguien dirá, sí, pero a mí me faltan cosas. Dios las va a suplir. Usted anda en el Espíritu. ¿Qué significa andar en el Espíritu? Camine agradando a Dios, porque el Espíritu Santo lo dirige a usted. Dios le muestra lo que al Padre le gusta. Por eso que nosotros tenemos algo, voy a usar la palabra privilegio, que me quedo corto. El privilegio de tenerlo a Él. Y usted que lo tiene ahí en su corazón, en su mente, en su alma y en su corazón, vibra con Él. El Espíritu Santo de Dios vino para hacer el cambio maravilloso en nuestra vida. Y Él nos dio su Espíritu. Por lo tanto, ahora en forma natural, nosotros no pecamos. Al contrario, tenemos el freno. Pero no estamos obligados. Ahí está la diferencia. Entonces, por eso que es maravilloso lo que Dios hizo en el corazón del hombre, porque no nos obliga, pero sí nos dio su Espíritu, porque la ley no lo pudo hacer. Ninguna ley pudo hacer que nosotros pudiéramos cumplir el mandato de Dios. Sin embargo, al morir Cristo en la cruz del Calvario, Él nos dijo, a vosotros os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, no vendría el Espíritu Santo. Él se fue y está a la diestra de Dios. ¿Y qué pasó ahí? El gran negocio. Vino el Espíritu Santo, el cual está aquí presente hoy día, al cual yo bendigo y doy gracias. Yo no puedo dejar de bendecir al Espíritu Santo de Dios cuando lo muestro, cuando lo nombro, porque Él es digno de ser alabado. Él es Dios también. Y hago esta distinción para los que algunos que dudan hoy día de quién es la persona del Espíritu Santo. Es una persona que ha venido a ayudarnos y que está dentro de nosotros. Por eso que nosotros debemos adorar hoy día por sí solo. Debemos alabar y bendecir y reconocer. Y si usted está siendo probado, bendito sea el Señor. ¿Y por qué? Si es que nadie quiere estar siendo probado. Tener por sumo gozo, lo más alto, cuando os halléis en diversas pruebas, porque la prueba produce. Se da cuenta que Él vino a hacer la obra, pero en silencio. Así que si usted está siendo probado, bendito es el Señor, porque va a producir Dios algo que en usted no había. ¿Qué produce la prueba? Paciencia. Que es tan necesaria en Gálatas 5, que ahí dice que es parte de los frutos del Espíritu, ¿se da cuenta? Los que no eran pacientes antes, los que prendían con, los que antes reaccionaban muy rápido, hoy día ya no lo hacen. Los que decidían muy rápido, hablo de los emocionales, ¿hay alguno aquí o no? A los que llegaban y partían, a los que cualquier oferta la tomaban. Me imagino que Dios, más de una risa salió aquí, a los que cualquier oferta que llegaba al celular usted compraba. No, ahora usted espera, porque usted pregunta, ¿es necesario? A los que son pacientes hoy día, a los que esperan, a los que son previsores, a los que hoy día Dios los transformó en personas prudentes. ¿Cuántos dan gracias porque ya no son como antes? Y los que están empezando, a lo mejor los que son nuevos en los caminos del Señor, están seguros en estos caminos, porque Dios los va a educar, Dios los va a formar. Ay, aleluya, santo es tu nombre. Hay algunos que Dios los va a templar. Créeme que es el camino más difícil, pero es el camino necesario para que las obras de Dios se manifiesten. Oh, aleluya. Para que las obras de Dios se manifiesten a partir de sus instrumentos. Entonces, a medida que Dios va viendo en qué podemos ser útiles,
Dios también nos va perfeccionando para que podamos ser usados en la obra. Bendito sea el Señor por eso. Entonces, cuando los gentiles, usted y yo, que no tienen ley, se da cuenta, ¿no? Que Pedro quiso mezclar las cosas y el apóstol le llamó la atención porque quería quería, en el fondo, que circuncidar, ¿cierto? Porque lo que han sido, fue nuestra mente la que Dios circuncidó. Es decir, Dios cambió nuestra forma de vivir, nuestra forma de ser, pero por naturaleza hoy día nosotros creemos, porque la naturaleza, bendito sea el Señor, que es Dios. Aquella naturaleza fue traspasada al corazón del hombre. Aquel velo fue quitado, nosotros fuimos reconciliados con Dios. Entonces, nosotros hoy día somos aceptos. Entonces, el juicio de Dios no va a caer sobre nosotros. Se da cuenta lo que nosotros tenemos un privilegio muy grande porque nos quedan días por delante, pero nosotros ya fuimos justificados. Entonces, mostrando la obra, voy a leer el verso 15, de la ley escrita en sus corazones. Eso es lo que hizo Dios. Dando testimonio de su conciencia. Lo que nosotros debemos hacer hoy día es dar testimonio, hermanos queridos. ¿Quién se está preparando para hacer un buen testimonio para que las obras de Dios se vean reflejadas en nosotros? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo cualquiera. Si usted algún día tiene en su mano algo que no era suyo, usted lo devuelve. ¿Por qué? Porque usted tiene que dar buen testimonio. Usted no puede tomar lo que no es suyo. En fin, son muchas las cosas que nosotros podríamos hacer para dar un buen testimonio. Por ejemplo, educarnos, hablar bien, que ya ninguna grosería salga de nuestros labios, porque por esta llave no pueden salir dos aguas, una sola. Así que por eso se llama que las cosas viejas pasaron. Los pensamientos que usted tenía, ya, y si hay alguno y aquí voy a entregar algo, ¿ah? Si hay alguno que algún pensamiento antiguo lo siga, pídale al Señor que lo borre. Porque en el Salmo 51, aquí hay un consejo para alguien que los pensamientos que lo siguen. Verso 3, son el 1, el 2 y el 3. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Entonces yo cuando quiero pedirle a Dios que borre algo de mi mente, tengo que primero reconocer la grandeza de Él. No simplemente, Señor, borra esto, sino que decir, Señor, tú que todo lo puedes, por así decirlo. Siempre cuando usted le pida algo a Dios, tiene que loarlo, reconocerlo, exaltarlo. Hay algunos que llegan y le piden, yo no me atrevo. Yo le digo, Señor, conforme como dice aquí tu palabra, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, es decir, mis faltas. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Estoy reconociendo delante de Dios. Porque yo reconozco, mire lo que a Dios le gusta, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Le venía a David le venía lo que había hecho. Y eso no te deja vivir, no te deja avanzar. Dios te perdonó y borró. El diablo es el que trae esos pensamientos que ya no son de Dios. Porque si Dios borró y ya no se acuerda más, ¿por qué vienen? Hay que pedirle a Dios que los borre. Entonces, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo con tu palabra y tenido en puro en tu juicio. He aquí, mire lo que reconoce David. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Se está dando cuenta que está en la naturaleza. Eso significa, para que nadie vea mal a su madre, porque yo espero que la palabra de Dios también alcance a todos los corazones. No significa que la culpa fue de mi madre, sino que aquí está hablando de la naturaleza que hay en el corazón del hombre. Bendito sea el Señor por eso.
Y aquí tú amas la verdad y en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Hermanos queridos, los que necesitan sabiduría es porque no han pasado tiempo a solas con Él. Aquí lo dice la palabra de Dios. Señor, dame sabiduría, en secreto te la entrego. Yo no sé a quién le responde el Señor aquí. Señor, yo estoy pidiendo sabiduría y todavía no me la das. En secreto la entrego. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con el sopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán. Escuche bien. Los huesos que has abatido, los que se sienten sin ganas, los que ya no tienen ganas de levantarse, los que a lo mejor han dicho, ya Dios se olvidó de mí, los que no han visto respuesta de parte de Dios, lávame y seré más blanco que la nieve y hazme oír gozo y alegría. El gozo y la alegría son los componentes que a uno lo levantan, hermanos queridos. Cuando usted haya perdido el gozo, pídalo, Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. El gozo es lo que nosotros nos debe tener arriba. Usted fue salvo en la cruz del Calvario, no puede ser salvo nuevamente. No crea que usted lo va a perder. Pero el gozo la salvación debe ser motivo de gozo. Usted a lo mejor le falta algo, pero tiene la salvación. Hay algunos que pueden tener todo en esta vida, pero puede que no tengan lo más y usted lo tiene. Así que a gozarse, hermanos queridos, en el Señor, en la palabra, a sumergirse, a profundizar, a buscar su rostro, a pasar tiempo con Él. Eso también me incluye. Yo no estoy predicando simplemente para que usted escuche. Yo soy el primero en ser edificado aquí. Bendigo al Espíritu Santo por los consejos que nos da. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. El salmista aquí nos deja el camino de que a los que los persiguen esos malos pensamientos, pídale a Dios que los borre. Y aquí el verso 10, este es un mundo, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Usted tiene que pedirle a Dios una renovación. ¿Y por qué tengo que pedirle a Dios si Dios lo puede hacer? Es que primero en el reconocimiento está la salida. Entonces yo debo reconocer primero mis errores delante del Señor en secreto. Si no vaya usted a contarle a nadie, arrodíllese y converse con Él. Dese un tiempo de pasar tiempo a solas con Él y pedirle a Dios que crea en usted un corazón limpio. Si yo le estoy pidiendo a Dios, crea en mí un corazón limpio y recto dentro de mí, es porque le estoy diciendo que no lo tengo. Y eso es lo que a Dios le agrada. ¿Y cómo sabe usted eso? Aquí abajo, pues en el mismo Salmo, en el verso 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Aquí nos está diciendo el salmista que los mejores tiempos que él pasó no fueron con Betsabé, fueron en la intimidad con el Altísimo. Ahora, hermanos queridos, fue tanto lo que amó Dios a su siervo David, que cuando tuvo que cortar, porque Dios sí toma decisiones, y me gusta esa parte a mí porque son las que nosotros debemos tomar también, y bendito sea el Señor por lo que va a oír. Yo doy gracias al Espíritu Santo, que Él es el que mueve, Él es el que predica. Yo antes de pararme aquí siempre le digo al Señor que no sea yo. Quiero solo compartir algo importante para los que lo quieran anotar. Después de la apostasía de Salomón, en el capítulo 11, Primera de Reyes, en el verso 11, y dijo Jehová a Salomón, después de lo que hizo, ¿cierto? De haber sido, de apostatar contra él, porque Dios sí interviene, dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto, y mis estatutos que yo te mandé, porque no solo David le advirtió, Dios también le dijo, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, verso 12, mire el corazón de Dios para que usted conozca al Señor. Sin embargo, oh, no puedo dejar de bendecir tu nombre, Señor. Bendito seas. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre,
sabe lo que usted está oyendo aquí? El amor de Dios trasciende. El amor de Dios va más allá de lo que usted puede ver, porque aquí debió haber cortado, porque estaba más que advertido Salomón. Sin embargo, tiene misericordia de Salomón, porque Salomón era hijo de David. Como Dios también va a tener misericordia de la generación que viene después de ti. ¿Cuánto dan gracias al Señor por ello? No haré esto en tus días, porque por amor a David tu padre, no romperé de la mano de tu hijo. Verso 13, pero no romperé todo el reino, mire, más misericordia todavía, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios, hermanos queridos? A usted y a mí no escogió el Señor para salvación. A usted y a mí Dios nos escogió para salvación. ¿Cómo tener esa certeza? Bueno, bendito es el Señor. Para los que anotan, Romanos capítulo 3, verso 28, solo un versículo que lo dice todo. Concluimos, y mire, y está escribiendo una persona, pero aquí dice concluimos, pues, después de lo que se dijo, ¿no? Que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Qué regalo más maravilloso. Qué regalo más maravilloso para los que estamos oyendo. Que se concluye, y no lo concluye un predicador, lo concluye la Biblia. Dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Y yo me voy a saltar un poquito más adelante, en el verso 22. La justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo, solo validando mis palabras, para que todos los que creen en Él, para todos los que crean en Él, porque no hay diferencia. ¿Y quiénes pueden ser salvos? Siendo justificados gratuitamente. Por eso que yo siempre he sido muy hincapié en esto de que el Evangelio no hay que venderlo, no está a la venta, porque ya fue comprado. Entonces, lo que usted recibió por gracia, tiene que dar de gracia lo que usted recibió. Dar de gracia lo que usted recibió. ¿Sí? No podemos vender el Evangelio, porque fue comprado a precio de sangre. Se pagó un precio muy alto por su salvación y por la mía. Entonces, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces yo quiero decir y concluir esta segunda etapa de algo que es muy importante, que la apostasía ya prácticamente la estamos viendo, porque están empezando a prohibir y aquí dice, vamos a ir al final, ¿cierto? Mire, fíjese que estamos leyendo la primera. Yo me gustaría que dejarla, no voy a decir usar la palabra tarea, porque la verdad es que cuando en el colegio la daban nadie lo hacía, muy pocos, ya, no voy a usar la palabra tarea porque usted se va a acordar de cuando estaba en el colegio, y la verdad es que esto sí que es importante de leer. Primera de Timoteo, la palabra que hoy día vino el capítulo 4, pero fíjese el título del capítulo 1, advertencia contra las falsas doctrinas, es muy largo, no lo puedo alcanzar a leer. Hoy traje con la ayuda del Señor el capítulo 4, que es la predicción de la apostasía. Eso es lo que hoy día Dios nos compartió, que está predicho, se predijo, ¿cierto? Predicción. Entonces, en los postreros tiempos van a venir doctrinas con ese y engañadores con ese, más de uno. Y yo quiero, para que usted no se asuste, si usted está bien
cimentado en la palabra de Dios, si usted conoce la palabra de Dios y usted está congregado con su conciencia, mire lo que el Señor nos revela ahora. Congréguese con su conciencia, con la cual no se negocia, y estar apercibido, entrene su mente, ¿ya? Estar atento, apercibido, estar leyendo los acontecimientos, lo que está viniendo, las tendencias, lo que se está autorizando, lo que se va a validar. Fíjese que en un tiempo más nosotros tenemos que tomar una decisión. ¿Qué voy a decidir? Entonces, estar atento a las decisiones que voy tomando. Pero, ¿saben? El único negocio que nosotros nos debemos preocupar es lo espiritual. ¿Ya? Ese es el negocio y eso es lo que nosotros nos debemos preocupar. ¿Ya? Pero el mundo está dejando de lado a Dios. Y yo voy a dejar eso solamente para terminar. Preocúpese de eso y de lo que está ocurriendo. Pero van a venir lo que está dicho aquí. No, se van a prohibir casarse y van a prohibir abstenerse de alimentos que Dios creó, y que usted con una oración, me imagino que los que se alimentan, usted aunque esté en un restaurante, cierre sus ojos, y aunque no los cierre, y aquí a lo mejor doy algo para los que a lo mejor no se atreven y a lo mejor se avergüenzan, cierre sus ojos, no importa con quién vaya a comer usted. Yo muchas veces voy a comer, voy a decir, almorzar con gente importante, yo le digo, ¿me permites? Voy a orar. Yo cierro mis ojos y digo, gracias Señor. No voy a repetir lo que yo digo porque es algo íntimo, pero yo doy gracias por lo que voy a comer y le pido a Dios en breve que limpie y descontamine los alimentos. Así que no se avergüence usted con quien vaya y ponga en alto el nombre del Señor, para que con los que lo vean actuar a usted también quieran conocer a este Rey de Gloria, que con esto termino. Doy gracias por haberlo conocido, que no había mérito alguno en mí para que Dios me llamara, pero por eso yo digo que nosotros fuimos salvos por gracia, porque ninguno de nosotros vino por ser bueno, al contrario. Dios dijo que Él vino a los necesitados de médicos. ¿Y cuántos pueden dar gracias hoy día? Los que hemos avanzado, los que tenemos más de un tiempo con Él, y doy gracias por tener la oportunidad maravillosa de estar aquí adelante entregando un mensaje maravilloso, que sé que esta palabra, que corra como agua, como ríos de agua viva en nuestra vida, y que redarguya, que discierna, que convenza y que traiga lo que para que Dios la preparó. Así que bendito es el Señor por este bendito tiempo que nos ha dado. Y hermanos, para concluir, ¿cómo va a estar la mente? Cauterizada en otros. Sin embargo, nuestra mente no va a ser cauterizada, no va a ser sellada, y sí es sensible a la voz de Dios, porque por algo nosotros estamos en esta hora escuchando. Así que a dar gracias a Dios por esta oportunidad, que nuestra mente no va a ser cauterizada, porque ya tiene sembrada la palabra de Dios. Y si nosotros sí somos sensibles a la voz de Dios, que Dios bendiga esta palabra en su corazón y en el mío, y que esta palabra haga vida en el suyo y en mi corazón. Amén.